Hermanos, bienvenidos todos a esta nueva clase de Tesoros del Cielo. Hoy seguimos nuestro estudio del libro de Apocalipsis y seguimos en el capítulo 2. Hoy vamos a hablar un poquito del final de la iglesia de Pérgamo y si el Señor lo permite, queremos empezar eh, la nueva iglesia que es la iglesia de Tiatira. Así que déjeme primero, así que vamos a estar en Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer los últimos dos versículos, el 16 y el 17, antes de entrar a la, a la, a la clase de la iglesia de Atiatira. Así que déjeme abrirlo aquí porque capítulo 2 versículo 16. Dice el versículo 16: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Le está hablando a la iglesia de Pérgamo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vimos en la clase anterior que la iglesia de Pérgamo fue invadida por muchas creencias paganas. Se mezcló. La palabra Pérgamo quiere decir un matrimonio no aceptable, un matrimonio reprochable. Eso es lo que dice. La palabra Pérgamo está compuesta por dos palabras, per y gamos. Per quiere decir, viene como la idea de algo perverso, como algo inaceptable. Y gamos es matrimonio. Entonces el Señor les dice a la iglesia: no te mezcles, no sigas la corriente que acaba de entrar a la iglesia de paganismo, ¿verdad? De idolatría, ¿verdad? De las creencias babilónicas entraron a la iglesia a través de Constantino. Y eso podemos ver aquí. Tengo este mapa de las diferentes iglesias, ¿verdad? Déjenme ver si se los puedo ampliar para que tengan un mejor, aquí está. Entonces, la iglesia de Pérgamo fue la tercera iglesia que hemos estudiado, que en la línea histórica de la iglesia se la ubica como en el año 313, cuando Constantino, el emperador romano, este, profesa convertirse al cristianismo y une a la iglesia con el Estado. Obviamente la iglesia pasan casi 200 años y empieza un gran deterioro dentro de la iglesia porque se empieza a meter las costumbres y los ritos paganos, ¿verdad? Se cambian los nombres de las diosas, se los meten a la iglesia y nomás se lo cristianizó a todas estas eh, ideas que tenían de sus dioses, ¿no? Entonces a Pérgamo el Señor le dice eso a los hermanos fieles: arrepiéntanse, no sigan esa corriente de paganismo, ¿verdad? Y si lo hacen, les voy a dar el maná escondido y una piedrecita blanca que tiene un nombre nuevo. Y vamos a ver eso, qué significa. El maná escondido estaba buscando diferentes eh, explicaciones, ¿verdad? Ahí el diccionario bíblico sencillo fue uno de ellos y ministerios, como este es un instituto de estudios bíblicos que se llama Israel y tiene bastantes enseñanzas buenas. Entonces dije, voy a agarrar esto de ellos. Dice: el maná es el símbolo de sustento y provisión de Dios para el pueblo de Israel en el desierto. Eso lo sabemos, ¿no? El pancito que cayó del cielo sustentó a todo el pueblo de Israel por 40 años, ¿verdad? Y fue la provisión diaria que Dios hacía para ellos fielmente.
cuando ellos salieron de Egipto obedeciendo el llamado de Dios, arriesgando sus propias vidas para ir a una tierra que más tarde se les mostraría. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana de Israel en el Juan 4, que se nos habla de esta historia, sus discípulos judeo-israelitas regresaban de la población más cercana con comida aceptable para el consumo de los judíos. Um, este, los discípulos se preguntaron si quizás alguien le había llevado comida a Jesús, porque él les respondió que había tenido algo que eh, ahora en el pasaje de Apocalipsis también se le promete a aquellos vencedores, el maná escondido. Él entonces le respondió a sus discípulos, tengo un alimento que vosotros no sabéis. Este alimento secreto que los demás desconocían no era otra cosa que la energía divina que era capaz de proveer sustento en las más inimaginables y peligrosas circunstancias. El creyente experimenta una infusión de energía cuando está siendo perseguido, cuando está siendo torturado o está en una situación donde su fe es probada. Ahí es donde se recibe este maná escondido que no todos tienen, ese sustento o esa provisión que uno piensa que no va a tener. Estaba leyendo las historias de los mártires. Estaban hablando de una niña, una jovencita, tal vez le calculan que unos 15 años tenía que todos los hermanos que habían sido capturados tenían preocupación por ella. Se llamaba Blondina, que decían que ella era jovencita y que tenían miedo que ella niegue al Señor por las torturas que le estaban haciendo. Pero dice que Blondina resultó ser un ejemplo de fidelidad y de aguante. Dice que la crucificaron en uno de estos coliseos y soltaron a las bestias salvajes para que las deshiciera, pero que las bestias, los leones, se quedaron sentados alrededor de ella, no la comieron, ¿no? Entonces que todos en el Coliseo se quedaron sorprendidos, pero enojados, que no podían matarla. Entonces la bajaron y dice que la pusieron en lo que ellos llamaban la silla de acero, que era una silla que la ponían al rojo vivo y sentaban a las personas ahí y le decían, reniega de Jesús, y ella no lo hizo. Entonces que no moría, no moría, pero no renegaba del Señor, y dice que seguían torturándola de diferentes maneras, pero que ella declaraba que estaba más cerca de llegar al Señor y que mucho menos iba a renegar de la fe que tenía en Él. Por fin, terminaron, degollándola, y ya torturada completamente, pero nunca, hasta el momento que iban ya para cortarle la cabeza, ella dijo que gozosa, con gran gozo, ¿no? Que iba a poder estar por fin con su amado Señor Jesús. Y son cosas que uno dice, creo yo que uno no aguantaría, ¿no? O sea, a veces una lastimadura, un dolor y ya hay gente que empieza a renegar del Señor, a lo mejor con una enfermedad. Y pensar que uno ser torturado, ser amenazado, burlado, es algo difícil que humanamente se pueda resistir. Pero ahí es donde entra el maná escondido, ese sustento, esa provisión de energía, de la facultad que solamente puede venir de Dios en las circunstancias inimaginables y peligrosas. Esto caracterizó la pronta realidad para los creyentes de Pérgamo. Jesús prometió su energía a los que obedecían la palabra de Dios. Por eso, quien obedece es también el que triunfa.
Y eso le promete el Señor a los que no se contaminaban con la corrupción que había entrado a la iglesia de Pérgamo a través de hacer a la iglesia, unir a la iglesia con el Estado. Pero no solamente el Señor les promete un sustento, una provisión para el momento más difícil, para el momento de prueba, sino que les ofrece una piedrecita blanca. Este es un poquito más difícil de interpretar y hay varias interpretaciones. Una de las que más cuadra se puede ver en el diccionario sencillo o a través, un ministerio que se llama A través de las escrituras. Esto dice de la A a la F es lo que encontramos en el diccionario sencillo. Dice la piedrecita blanca, una tableta de piedra que llevaba el nombre de alguien empleada para echar suertes. O sea, históricamente había esta práctica de que ponían el nombre en una piedrecita blanca y la usaban para echar suertes, ¿verdad? Ese no se aplica. Ah, Vamos a ver el otro. Dice, piedrecita que lleva el nombre de un candidato a las elecciones. Estas se efectuaban echando suerte entre los elegibles. O sea, tampoco se aplica el uso de esa piedrecita blanca en este contexto. Esto sí me parece que podemos usar como interpretación de qué es la piedrecita blanca que ofrece el Señor a los que no se contaminen. Dice, la piedrecita blanca, esta tercera era de absolución utilizada en los tribunales griegos. Dicen que cuando alguien había sido acusado, iba ante el tribunal y si lo encontraban culpable, le daban una piedrecita negra. Eso era como decir, vas a ir a la prisión, vas a ser, te hemos encontrado culpable, piedra negra. Pero que si le daban una piedra blanca, era una declaración de que la persona había sido absuelta, perdonada, que la persona había sido justificada. Entonces, cuando el Señor habla de dar una piedrecita blanca, pudiera significar que está garantizando que tienes la salvación, has sido perdonado, has sido absuelto de tus culpas, ¿verdad? También usaban la piedrecita blanca en los tiempos de Pérgamo, en los tiempos los griegos y los romanos, ah, para presentar al vencedor de los Juegos Olímpicos. Al que ganaba en los Juegos Olímpicos se le daba una piedra blanca. En Roma, el orden que el emperador hacía arrojar a los vencedores durante los juegos en las arenas. Cuando sacaba la piedra blanca era para que salgan los campeones, ¿verdad? La mejor explicación parece ser la que hace referencia a una pequeña piedra blanca de uso corriente en las inscripciones. Su color simboliza el carácter celeste del cristiano victorioso. El nombre inscrito es la garantía de la promoción a la gloria venidera. Eso dice el diccionario, como que se le está garantizando, blanco representa la pureza, ¿no? ¿Verdad? Que es lo único que, la santidad que dice el Señor, la santidad de Cristo que se nos da para poder entrar al cielo como un premio, ¿verdad? Eso dice el diccionario sencillo. Pero este ministerio explica un poquito más acerca de la costumbre que había acerca de los, en las cortes y en los Juegos Olímpicos. Dice, respecto a identificar la piedra blanca, las cosas son un poco más complicadas. Entre las interpretaciones más idóneas que cuadran con el contexto, cabe la sugerencia de que las piedras blancas inscritas con el nombre de los receptores se les daba a los competidores que ganaban las carreras deportivas en Roma. La piedra blanca con el nombre personal inscrito se supone que servía como pase al prestigioso banquete al que asistían solo los vencedores.
Esta piedra podría haber sido entregada al completar la carrera. Aunque no es una referencia cultural de los judíos en particular, o sea, los judíos no participaban de los Juegos Olímpicos porque normalmente tenían que ofrecer sacrificios a los dioses paganos para poder participar. Pero sabemos que de muchos ejemplos bíblicos respecto al uso de referencias culturales greco-romanas con ilustraciones con y para los judíos. Por ejemplo, el apóstol Pablo empleó muchas metáforas de los deportes romanos para plasmar su idea. El escritor de la Carta de los Hebreos también utilizó la imagen del deporte romano como una carrera pedestre y recibiendo como premio la corona de laurel. Ajá, o sea que las escrituras usan eh, la cultura para ilustrar algo que el Señor quiere enseñar. Entonces, como diciendo, sí es aceptable esta interpretación de que la piedrecita se le daba a los ganadores. Esta clase de metáfora era bien conocida en Judea, que albergaba complicados deportes en la arena. Esta clase de analogía mucho más cercana cuadraba más con la cultura romana de la ciudad de Pérgamo. Sin duda, los creyentes perseguidos, tanto judíos como gentiles, conocían estas prácticas y el elaborado banquete en honor a los ganadores y triunfadores de la carrera. La mayoría de los creyentes no participaban en esos juegos por el hecho de que los mismos incluían la dedicación a los dioses romanos. Cristo les dice que en verdad ellos no se han perdido nada. La verdadera carrera es la perseverancia dedicada al Dios de Israel. Cualquiera que persevere en esta carrera y triunfa, recibirá el pase para el banquete celestial de honor eterno. Aquí está lo que dijo en el capítulo 2, versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. El mensaje de Jesús a la iglesia de Pérgamo hace una curiosa referencia a un nombre nuevo escrito sobre una piedrecita blanca. ¿Qué significa esto? ¿Debemos esperar a que se nos pase una piedrecita blanca después de morir? ¿Por qué hay un nombre escrito en ella? Este versículo ha tenido una variedad de interpretaciones, pero en base a nuestro conocimiento de la época en que fue escrito, hay varios significados que son más razonables. Aquí está el tribunal. Repite, amplía un poquito más la idea. Dice, en un tribunal de la antigüedad, cuando se condenaba a los acusados, ellos recibían una piedrecita negra con su nombre en ella. Si se les absolvía, recibían una piedrecita blanca. Si esto es lo que se quiere decir por medio del versículo, el paralelismo con la salvación es clarísimo. Aquellos que han confiado en Jesús para su salvación recibirán la absolución del juicio de Dios. Qué alivio saber que nuestros pecados son perdonados y que la vida eterna está asegurada. Otra posible explicación surge de los Juegos Olímpicos de la antigüedad, cuando los atletas resultaban ganadores en una competencia, la recompensa era una piedrecita blanca. Los griegos valoraban la excelencia, no solo en las artes y en las ciencias, sino que también tenían en gran estima la destreza física. Entonces, a los héroes atléticos se les premiaba con muestras de honor por su perseverancia. Esto también ofrece una posible explicación del versículo, que el Señor nos vaya a honrar, que nos vaya a dar un lugar especial por haber perseverado. La combinación de ambas ilustraciones nos muestra el asombroso equilibrio de la vida cristiana. Somos salvos por gracia, solo por fe, pero como creyentes obedientes en Jesús, seguiremos luchando en nuestra búsqueda por servir a aquel que nos salvó. Una es un cuadro de absolución inmerecida y la otra habla de ser recompensados por las acciones de las buenas obras. Confiar en Jesús para la salvación
significa recibir una nueva identidad. Acuérdense que dice que hay un nombre nuevo escrito en esta piedrecita blanca. Ah, posiblemente ya no nos va a llamar con nuestro nombre humano, sino un nombre celestial, ¿verdad? Un nombre que Jesús nos ha asignado en nuestra nueva identidad como sus hijos, como su familia, ¿verdad? Tenemos una nueva identidad sin pecado, sin más conexión al mundo y a la corriente del mundo, ¿no? Entonces va a ser muy hermoso ver el nombre que el Señor nos tiene para nosotros. A cada nombre, especialmente los hebreos, tienen esa costumbre. Los nombres tienen mucha significancia a lo que esa persona va a hacer en su desarrollo, ¿verdad? Ya cuando sea adulta. Así igual el Señor tiene la misma idea, nos va a dar un nombre especial para él que va a simbolizar lo que el trabajo o lo que nosotros vamos a hacer con él cuando estemos ya en gloria. Confiar en Jesús para la salvación significa recibir una nueva identidad. Es como recibir un nuevo nombre escrito en una piedrecita blanca que muestra que somos perdonados. Así que ahí concluye el mensaje, así concluye el mensaje a la iglesia en Pérgamo, ¿no? No te desalientes, aunque hay bastante contaminación, aunque hay bastante ataque de desviación, tú persevera firme en la fe de Cristo Jesús, que es dada por la gracia de Dios, y recibirás recompensa. Te daré el sustento, la fortaleza para resistir hasta lo indecible. Ah, y tendrás la victoria al final conmigo, ¿verdad? No te doblegues, no te comprometas, no te contamines. Y así acaba ese mensaje a la iglesia de Pérgamo. Así que hoy vamos a ver también el mensaje a la iglesia a Tiatira. La iglesia a Tiatira, y ahí se acaba el capítulo 2 de este libro de Apocalipsis, y vamos a leer desde el versículo 18 al versículo 29. Ahí se acaba el capítulo y dice el mensaje a Tiatira. Así le pone el título, le han puesto el título a esta porción. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, noten que habla de que es una doctrina esto de el personaje de esta mujer Jezabel, los que no tienen esa doctrina, los que no han conocido lo que llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre.
la vara de hierro para regir las naciones. O sea, el Señor va a compartir su reino con los que perseveren y no se contaminen con esta doctrina de fornicación, tanto física como espiritual, ¿verdad? Dice, y le daré la estrella de la mañana, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Tiatira en nuestra línea histórica de la historia de la iglesia, la han dividido por 7 periodos, ¿verdad? Ahorita estamos entrando al cuarto periodo. Ya Pérgamo, la iglesia es declarada la iglesia universal, que viene a ser la palabra católica, la iglesia universal de Roma. En Pérgamo empieza esto y empieza eh, a desarrollarse, a desenvolverse cada día más la contaminación doctrinal, ¿verdad? Y cuando llegamos a Tiatira, es importante notar que esta iglesia en el tiempo de los periodos históricos ocupa el tiempo más largo. Tiatira empieza desde el año 538 hasta el año 1517, casi un milenio, 1000 años. Se le atribuye a la iglesia de Tiatira. Ahora es importante entender que a estas 4 iglesias, las últimas, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, eh, podrían estar en acción y están en acción hasta el día de hoy, porque a las 4 se le habla de gran tribulación y a las 4 se le habla de la venida de Cristo. Entonces, pareciera como que, y obviamente vemos todavía la existencia de la iglesia romana universal, ¿verdad? Como tomó el control de las riquezas en esa época, el control de las doctrinas, el control de, de los, ¿cómo se es? Creyentes, ¿verdad? Pero hay otra palabra de los que asisten, ¿verdad? De los feligreses, ¿verdad? Entonces, Teatira, piensen en esa época, las cosas eran muy diferentes eh, bueno, no tan diferentes a como son ahora. Ahora están un poquito más disfrazadas, pero vamos a ver un poco de las cosas que pasaron en esa época. Y obviamente no es un ataque personal a alguien que profese ser de la Iglesia Católica, porque vamos a ver que en la Iglesia de Sardis, que representa a las iglesias protestantes, es la iglesia, una de las iglesias que más reproche tiene el Señor. Entonces, no se trata de decir mi iglesia es mejor, la tuya es peor, sino quién como individuo está en la sana doctrina de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque no es la iglesia la que salva, no es el edificio el que nos purifica, sino es la presencia del Espíritu Santo, de Jesucristo, a través de nuestro nuevo nacimiento, ¿verdad? O sea, es una relación personal. Eso quiero decir, porque sé que muchas personas pueden estar escuchando la clase y no quiero que piensen que es un ataque a diferentes religiones o iglesias. Simple y llanamente es una narración histórica de lo que está documentado en miles de libros. Obviamente la palabra del Señor nos explica de estas iglesias que se aplican las enseñanzas no solamente a ese periodo de tiempo, pero a nosotros también. Esa es la belleza de la palabra de Dios, que no es obsoleta, es viva y eficaz. La palabra de Dios es cortante, que más que una espada de 2 filos, ¿verdad? El Señor es real, ¿verdad? Y Él quiere que
apliquemos las enseñanzas a nosotros, ¿verdad? Que nos cuidemos en quién hemos creído, que no dejemos que solo hay un evangelio. La iglesia de Éfeso, era la iglesia primitiva, ¿verdad? Que tenía la palabra de Dios. Aquí en la iglesia a Tiatira, más bien en la de Pérgamo, perdón, en la de Pérgamo es donde se completa el canon. La iglesia sintió la necesidad de formar el Nuevo Testamento porque estaban saliendo tantas cartas falsas, de falsas doctrinas y tantas cosas que vieron la necesidad de preservar la unidad de la palabra, preservar la eh, ¿qué palabra busco? Preservar la pureza de la palabra del Señor, ¿verdad? Pero quería señalarles un poquito, bueno, aquí en el mapa tenemos Tiatira es la cuarta iglesia. Primero está Éfeso, acá está la isla de Patmos, ¿no? Donde Juan manda las cartas primero a Éfeso, después a Esmirna, a Pérgamo, que acabamos de ver la conclusión, y ahora Tiatira. Tal vez por falta de tiempo vayamos a ver parte nomás ahora de Tiatira y en una segunda clase explicamos lo que está pasando. Pero unas cuantas fotos de las ruinas que quedan de Tiatira, sigue en esa área de Turquía y es un nombre, ahorita se me escapa, no lo escribí, es como Akhisar, que quiere decir castillo blanco. Parece que las piedras, como pueden ver, eran hechas eh, de un material que las hacía ver muy blancas. Y lo que se me hace interesante en lo moderno, ¿no? Que todas estas ruinas están rodeadas por edificios, apartamentos, o sea, están en medio. Esto es lo que quedó de la iglesia, de la ciudad de Tiatira, ¿verdad? Y la iglesia obviamente ah, se diseminó la verdadera iglesia, los que estaban dentro de esta iglesia, se ha diseminado, ¿verdad? Y predominó la iglesia como institución que nosotros llamamos ahora católica romana. Quería recordarles a manera de repaso el nombre de cada iglesia, de cada ciudad, lo que significa. Éfeso quiere decir deseable y era la iglesia que había perdido el primer amor a Dios, ¿verdad? Era la iglesia desamorada, le podemos poner así. Era una iglesia que trabajaba, pero lo hacía más por costumbre. Y aunque era deseable, la palabra Éfeso habla de amor. Y, y irónicamente era la iglesia que había perdido el amor al Señor Jesús. Se enamoró más de los ministerios, el servicio que de su Señor. La iglesia de Esmirna, que ya hemos estudiado, que es la segunda, es la iglesia perseguida. Y la palabra Esmirna quiere decir mirra. Y la mirra era un perfume que se usaba para los muertos. O sea que el nombre Esmirna anuncia eh, funerales, ¿verdad? Entonces, como la iglesia que existió en ese tiempo, se calcula que murieron millones de creyentes durante el tiempo de esos 10 emperadores romanos, empezando con Nerón y acabando con Diocleciano. Persecución que cesa en el momento que entra Constantino en el año 313 y en la ciudad de Pérgamo, donde se da esta ciudad, esta iglesia que se conoce como la iglesia mezclada. La palabra Pérgamo hemos visto lo que significa oposición o inaceptable matrimonio. Sería quiere decir oposición, inaceptable, y gamos es matrimonio, o sea que es el matrimonio inaceptable para Dios, que es la iglesia que es la novia de Cristo, se junta con otras religiones, se mezcla y
por eso viene la exhortación a esa iglesia. Y hoy la iglesia Tiatira, Tiatira quiere decir un sacrificio continuo. Y nos recuerda a lo que la misa significa, sacrificar a Cristo literalmente cada vez que hay una misa, porque dentro de la doctrina católica es Cristo literalmente está haciendo su cuerpo otra vez crucificado, su sangre otra vez derramada, ¿verdad? Y a esta era de la iglesia, desde el año 538 al 1517, que fueron casi 1000 años, se conoce como la era del oscurantismo. Es la iglesia de la oscuridad, la iglesia de la era más oscura eh, en la historia de la iglesia. Ahora, quería leerles una de las cosas que pasaron. Déjenme eh, minimizar esto y encontrar dónde está el otro. Yo pensé que acá lo tengo. Deje acá. Sí. Miren, dicen que en la historia está esto, cuando se estudia la historia de los diferentes papas. En el año 904, o sea, unos 350 años después de que empieza el periodo de la iglesia de Tiatira, el Papa Sergio III trajo un periodo llamado el reinado de las rameras. Y esto está en la historia, ¿no? No es algo que uno se está inventando. Morosia y Teodora, el Juan X nieto, llevó la corrupción a lo máximo, permitiendo rameras en la iglesia. Después vino Benedicto, sería noveno, que era un niño de 11 o 12 años, y allí llegaron las ventas de oficios para ser cardenales o papas, o sea, se hizo un comercio de las posiciones, de los títulos que el Señor había asignado, ¿verdad? A la iglesia, los maestros, los pastores, los profetas, todo eso se elimina y empieza a haber jerarquía. ¿Se acuerdan cómo se contaminó Pérgamo y Éfeso con las doctrinas de los nicolaitas, que era que habían los especiales del conocimiento, los que estaban preparados, y los laicos, los que era la gente común? Nicolaita quiere decir los que someten a la gente común, ¿verdad? O sea, los, los hacen eh, de menos. Pero bueno, vemos cómo va entrando la sexualidad, entrando la corrupción, entrando diferentes niveles, empiezan a vender los puestos, ¿verdad? Y termina esta etapa cuando vienen los reformistas, como se los llama, ¿verdad? Y ahí entra la historia de Martín Lutero. Pero eso quiero dejarlo para la próxima clase, para poder explicar esta doctrina que Jezabel tenía, ¿verdad? Y cómo cada eh, cosa, cada enseñanza nueva que está entrando a la iglesia empieza por la influencia de la contaminación con la religión babilónica. Así que acuérdense en que Tiatira significa el sacrificio continuo y nos hace pensar en lo que las misas representan. Y cuando la palabra mismo es explícita y dice que solamente es un solo sacrificio, porque así como el Señor murió una sola vez, uh, y después de esto, asimismo nosotros solamente morimos una sola vez y después de esto está el juicio, ¿verdad? O sea, un solo sacrificio fue suficiente. El Señor dijo en la cruz, consumado es, hecho está, la paga está hecha completa, tetelestai, ya no tengo por qué sacrificar mi vida otra vez, ya se pagó todo lo que se tenía que pagar. Así que vamos a dejarlo ahí, hermanos, y vamos a darle gracias al Señor que
nos preserva, ha preservado la esencia de su palabra y la preservará hasta por toda la eternidad, pues para su gloria. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel. Señor, aunque uno sea infiel, Padre Santo, somos tan susceptibles al engaño, Señor. Eva, siendo perfecta, Señor, cayó bajo el engaño por su deseo de ser más espiritual, por su deseo de ser como tú. Le dijo a Satanás, ¿quieres ser como Dios? Come, ¿verdad? Hay peligro, Señor, de que perdamos el, la visión correcta, Señor, cuando no estamos bajo tu palabra, Señor. Pero te bendecimos porque siempre has mantenido un remanente a pesar de las diferentes pruebas, de los diferentes cambios que han venido a meterse dentro de la iglesia, Señor. Tu pueblo permanece, hay un remanente que permanece apegado a tu palabra, un remanente que persevera, un remanente que declara que la verdad, que solo Jesús salva, solo Él es digno de toda la adoración, Señor, y que Él viene pronto a juzgar, Señor. Gracias porque tu evangelio, tu mensaje de perdón, de amor, esas buenas noticias para el ser humano, Señor, se mantienen y se mantendrán a pesar de las diferentes ataques que el enemigo haya puesto en el pasado o ponga en el presente, Señor. Ayúdanos a perseverar en tu palabra, en la fe de Cristo, Señor, y ayúdanos a ser voceros de la verdad para que otros también vengan a ser parte de tu rebaño, Señor. Gracias porque nos dejaste hermanos que son ejemplo del poder que tú das cuando la situación se pone difícil para perseverar, de la energía, de la fuerza, el valor, Señor, que tú das para servirte, amarte hasta que nos llames, Señor, o vengas por nosotros. Te damos gracias a ti, Señor, porque eres perfecto y a través de cada iglesia nos enseñas en dónde nos tenemos que cuidar, de las cosas que tenemos que evitar y de acercarnos a ti, a oír a tu espíritu para recibir, Señor, de ti la honra, Señor, la victoria. Te bendecimos y te damos gracias y es en tu nombre que oramos, Señor Jesús. Amén, amén.